Gracias, Señor, porque esto es lo que tú quieres, Señor. Que tu iglesia se capacite, que tu iglesia crezca en conocimiento, Señor. Que conozcamos un poco más de nuestra historia, Señor. Te pido, Señor, que nos des las fuerzas para mantenernos despiertos, concentrados, Dios, y que aprovechemos este tiempo al máximo, Dios. Gracias también por la vida del profesor Néstor, Dios, que ha dispuesto de su tiempo para estar aquí, Dios. Te pido que lo bendigas, lo uses, Señor. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Néstor con un fuerte aplauso. A ver. Amados hermanos, me siento de veras complacido de estar con ustedes otra vez acá y sobre todo agradeciendo el interés por estudiar. Miren, cuando uno se encuentra con una congregación que ama el estudio, uno se siente muy feliz. ¿Por qué? Porque eso habla de hambre por la palabra de Dios, hambre por conocer, hambre por aprender. Y para uno que es pastor, ver a los hermanos deseando eso a uno le llena de gozo, le llena de admiración también. Porque hay que saber, hay que decirlo claro, sin pelos en la lengua. Hay mucha gente que viene a las iglesias solamente a ocupar un asiento, pero lo hacen por tradición, por costumbre, por crisis de conciencia, pero realmente no quieren más que simplemente cumplir con Dios. Ya te entregué el domingo y se acabó. A veces por una actitud muy religiosa, pero cuando tú tienes a la iglesia que viene a aprender, es porque te encuentras con verdaderos cristianos. Porque un verdadero cristiano es aquel que ama y desea conocer mucho más para no caer en esa condena en la que muchos que son parte del pueblo de Dios caen. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y miren que es interesante. Excusen que comience con esta introducción. Es simplemente alabando la actitud de ustedes de estar acá. Cuando ustedes prestan atención a ese texto de Oseas, Oseas dice que esta gente, Oseas 4:6, dice que esta gente no era ignorante solamente, es que ellos sabían que eran ignorantes y aún así quisieron mantenerse en la ignorancia. Porque el que usted ignore cosas no es pecado. Nadie nace sabiendo. Pero cuando tú reconoces que eres ignorante y aún así te quieres mantener ahí, eso que nosotros llamamos ignorancia invencible, que es cuando la gente quiere mantenerse en su ignorancia, sabe que es ignorante y quiere mantenerse de esa manera, a eso el Señor se refiere con el profeta. Esto genera destrucción, porque dice que mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Y luego miren lo que dice, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Vieron? Es una ignorancia activa. Es que la persona no quería aprender, sabía que le faltaba, pero desechó el conocimiento. Y la consecuencia de usted mantener una ignorancia activa es que Dios te echa del ministerio y si te olvidas de su ley de forma activa, Dios se olvida de tus hijos. Le traes una maldición a tu descendencia por mantener una ignorancia invencible. Eso es un consejo muy importante que me gustaría dejarles con este consejo esta tarde. Y lo digo porque George Santayana, aunque no era cristiano, lo expresó muy bien cuando dijo aquello de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. De ahí la importancia del estudio de historia de la iglesia. Así que les invito a un interesante estudio de historia de la iglesia que les va a marcar la vida, estoy totalmente seguro. Por supuesto que
tengo que dar algunas advertencias, en particular dos. La primera advertencia es que el estudio que nosotros vamos a hacer de historia de la iglesia es limitado. Es imposible en una sola sesión poder abarcar toda la historia de 2000 años. Así que la vamos a ver técnicamente a vuelo de pájaro, pero eso no significa que no vamos a ver elementos que ustedes lo va a dejar con la boca abierta. Es lo primero. Lo segundo es que es una historia enfocada especialmente en Occidente. Es decir, no vamos a poder tratar la iglesia, la historia de la iglesia en Oriente. Por ejemplo, el cristianismo que llegó por primera vez a China a través de misioneros nestorianos en la época de los mongoles. Eso no lo vamos a poder ver. No vamos a poder ver el desarrollo de las iglesias orientales en Egipto, en Etiopía, que son iglesias ya milenarias. O la primera iglesia que llegó a la India en tiempos del rey Gondofares, supuestamente vinculada al apóstol Tomás, ese que tuvo que ver a Jesús resucitado para poder creer que había resucitado. Se piensa que él fue a la India, que estableció una iglesia en la India, una misión en la India, y que fue asesinado por su fe en la India. Y de ahí nació un núcleo, una pequeña comunidad que sigue hasta el día de hoy. Sigue existiendo hasta el día de hoy, que es la iglesia de Tomás en Madrás, India. Bueno, eso tampoco lo vamos a poder ver. No vamos a poder ver el cristianismo en el Imperio Parto, porque esto pertenece a un área oriental y obviamente nos ocuparía muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces nuestro énfasis va a ser sobre todo el cristianismo, desde que nace en Jerusalén y cómo se extendió hasta el Imperio Romano y todo lo que vino después en esta parte del mundo, incluyendo cuando, después de que los españoles llegaran a América y encontraran un nuevo mundo, luego comenzaron a venir primero misioneros católicos a evangelizar esta parte y misioneros protestantes que fueron a la parte del norte. Eso sí lo vamos a poder abarcar. Así que va a ser muy interesante el acercamiento, limitado sí, pero muy interesante. Tres elementos técnicos antes de que podamos iniciar con una oración toda esta presentación. En primer lugar, es que vamos a tener un acercamiento a siete etapas de la historia de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver acá. 7 etapas y posiblemente un poco de cómo se formó el canon de la Biblia. 7 etapas. Esas 7 etapas las vamos a dividir en dos recesos, perdón, en tres recesos. 3 recesos de 15 minutos. Las primeras 2 etapas, primer receso. Las siguientes 2 etapas, segundo receso. En las siguientes 2 etapas, número 6, ya van 6, último receso, y luego viene la última etapa y el cierre. Ahí se acabó. Eso es lo primero, para que sepan, los recesos intercalados cómo serán, y serán de 15 minutos. Lo segundo es el tema de las preguntas. Vamos a tener 2 sesiones de preguntas. Al final de las 4 primeras etapas, después del segundo receso, entramos primero con preguntas. ¿Parece bien? Primero con preguntas. Ustedes la van anotando desde ya, desde las informaciones que vayamos dando, y luego damos esa primera sesión de preguntas y respuestas, que es muy importante. Y la segunda sesión será ya cuando demos el cierre, cuando demos la última. Vamos a dar la última sección de preguntas y respuestas. Ese es lo segundo que les quería comentar. Y lo tercero es que al final les tengo, ay papá, les tengo unas sorpresas. Para que sean específicos, yo ser específico, son 3 sorpresas que les tengo. 3 sorpresitas que les tengo a la altura, bueno, después del segundo receso, vamos a comenzar a dar unas cuantas sorpresitas. Así que estén animados porque tenemos una cosa ahí que les va a llamar mucho, mucho la atención. Con esto en mente, ya creo que podemos dar inicio y le voy a pedir a usted, mi querido hermano, para que nos dirija en oración.
Bueno, mis queridos hermanos, antes de comenzar con las imágenes que vamos a estar presentando en la pantalla, que van a servir como nuestro esquema de todas las clases, quiero decirles algo importantísimo y vital. Historia de la iglesia, ¿por qué es importante estudiarla? En primer lugar, nosotros tenemos que tener claro lo que es la historia de la iglesia como definición. La historia de la iglesia es una disciplina que se enfoca en estudiar tres cosas. Primero, el origen. Segundo, la expansión. Y tercero, el impacto de la iglesia en el mundo. Esa es la definición. El origen, expansión e impacto o legado de la iglesia en el mundo. Eso es la historia de la iglesia. Y esta disciplina es una disciplina que se justifica por tres razones. La primera, por una razón externa. Porque allá afuera hay gente que tiene ideas extrañas y truchas de cómo se originó la iglesia. Gente que se va a encontrar compartiendo con usted que le va a decir que la iglesia la crearon un grupo de monjes que querían conquistar al mundo. O que la creó el emperador romano Constantino para imponer su poder y su influencia sobre las demás personas o las demás culturas. Van a decirte que Jesús es una figura inventada justamente para poder crear una suerte de casta como tal. Y también van a venir otros un poquito más desconectados de la realidad y te van a proponer una serie de teorías conspiranoicas tratando de explicar el porqué de la iglesia. Así que hay mucha gente con unas definiciones extrañas y por ende estudiar historia de la iglesia te capacita para tú corregirles esa perspectiva. Esta, señores, es la dimensión apologética de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque como hay gente que tiene ideas extrañas sobre cómo se originó la iglesia, usted tiene que saber historia de la iglesia para corregirlos. Pero esta apologética no solo se hace frente al ateo que tiene ideas extrañas de cómo se originó la iglesia, sino también frente al católico romano. ¿Por qué? Porque por ahí está el católico romano diciendo que la iglesia católica romana la fundó Cristo. Y que la Biblia fue creada por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Roma del año 382 por acción del Papa Dámaso I. Conocer historia de la iglesia te permite corregir esos bulos. Decir que Jesús, cuando habla de edificar su iglesia, no está hablando de una sede en particular en Roma, porque Jesús nunca visitó Roma. Que el apóstol Pedro no fue obispo de Roma ni fue el primer papa, porque cuando revisas los documentos descubres, uno, que Pedro nunca visitó Roma, que la evidencia de que Pedro estuvo en Roma es tardía y procedente de leyendas apócrifas, que junto con la afirmación de que Pedro estuvo en Roma, también hay una fuerte documentación tradicional que dice que Pedro murió en Judea. Que la tumba de Pedro en la década del 60 se encontró en Jerusalén por monjes franciscanos, ni siquiera protestantes. Y que cuando se habla del primer contacto de un apóstol con la ciudad de Roma y la iglesia de Roma fue Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Que Pablo en Romanos decía, Romanos 15, que él no iba a trabajar donde otro apóstol había estado trabajando. Y que por lo tanto, bajo la estrategia que el mismo apóstol Pablo confiesa, él no podría haber estado en los dominios, entre comillas, de Pedro. Porque así no trabajaba él. Más que esto de Dámaso primero es una locura. Primero porque Dámaso accedió a ser obispo de Roma después de matar a su contrincante. Y tras armarse una guerra civil entre los nobles de Italia, unos que estaban a favor de otro candidato y otros a favor de Dámaso, y Dámaso se impuso con las armas y matando, con las manos llenas de sangre, se coronó obispo de Roma.
y que no existe un concilio de Roma, que no hay evidencia documental de que haya ocurrido un concilio de Roma en el 382 en el que se haya creado el canon bíblico. Que por cierto, si quieren saber mucho más de eso de la ficción del concilio de Roma, en mi canal de YouTube hay un video que se llama así, el concilio de Roma, verdad o mito, y también el producto del hallazgo de la investigación está en el libro de cuál es la iglesia verdadera en el capítulo 4. Así que si usted tiene ese libro, busque el capítulo 4 y va a ver mucha información sobre lo que acabo de decir ahora, y también, si no lo tiene, consígalo hoy. La cuestión es que todos estos datos que yo les acabo de decir desmontan bulos, pero ¿cómo usted los conocerá si no los estudia? Por eso, en primer lugar, la historia de la iglesia se justifica justo por eso, porque te da información para poder refutar errores que la gente tiene en cuanto al desarrollo histórico de la iglesia. ¿Se entiende eso, verdad? 2. Segunda razón, interna. Porque dentro de nuestros grupos han surgido falsos maestros que han enseñado doctrinas extrañas. Muchas de esas doctrinas vuelven a reciclarse en el presente, pero cuando usted conoce historia de la iglesia puede detectarlas. Por ejemplo, si alguien viene y se le acerca diciéndole que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ya usted puede, si sabe historia de la iglesia, saber que esa es una herejía llamada marcionismo. Y se lo puede decir en la cara. Lo que estás diciendo no es nada nuevo. No descubriste la fórmula del agua tibia. Eso que estás diciendo lo enseñó Marción en el siglo II y se les refutó en el mismo siglo gracias a los trabajos de Ireneo de Lyon. Entonces, este tipo de información te permite detectar el origen de las herejías. Y por eso se dice que la historia de la iglesia es una suerte de antivirus contra las herejías para la iglesia, si la iglesia fuese un software. Esta es la dimensión dogmática. Si la razón número 1, externa, nos habla de la dimensión apologética, esta segunda, la interna, nos muestra la dimensión dogmática del estudio de la historia de la iglesia. No solamente tú vas a estudiar eventos históricos, sino que vas a estudiar el desarrollo y el origen de herejías o de dogmas que creemos. ¿Cómo se desarrolló la doctrina de la Trinidad? Eso te lo explica la historia de la iglesia. Para poder responder al testigo de Jehová y decirle que eso no lo inventaron los católicos romanos en Nicea. O los unicitarios que dicen que esto fue un invento en Nicea. Falso. Tiene todo un devenir que surge de cómo los apóstoles entendían el Antiguo Testamento. Ven, esa es la segunda razón de importancia. Y la tercera es individual. Porque la historia de la iglesia está repleta de hombres y mujeres que son ejemplos, modelos que podemos imitar o evitar. Y esos modelos son muy importantes porque nos permiten a nosotros saber que hay gente en la historia de la iglesia que puede impactar tu vida. Trifena y Trifosa recogiendo niños huérfanos, niños abandonados en las riberas de los ríos, cuando el Imperio Romano permitía eso, si los papás entendían que iban a tener una boca que no podían alimentar. En vez de entregar a un orfanatorio, porque no existían, se dejaban abandonados en las riberas de los ríos. Y lo que hacían los cristianos era recoger a esos muchachos y criarlos en el Señor. Desarrollar todo un programa de asistencia social para salvar las vidas de miles de niños. Desarrollar programas para comprar esclavos con el fin de liberarlos, porque enseñaban que la esclavitud era inmoral, en una época en que era un sistema económico que todos veían con buenos ojos, menos los cristianos. El impacto social y cultural dirigido por hombres y por mujeres. El impacto que puede generar la vida de Martín Lutero para muchos de nosotros, enfrentándose a todo un sistema, simplemente porque quería defender la verdad a costa de su vida. El ejemplo de William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés a costa de ser quemado vivo por orden del rey de Inglaterra.
los miles y miles de cristianos que fueron torturados por su fe. Ejemplos como Blandina, una muchachita de 15 años a quien torturaron salvajemente. Y mientras la torturaban decía, los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Esos son ejemplos que te llenan de valor el corazón. Y por eso la historia de la iglesia es importantísima. David Brenner, gran misionero, perdiendo la vida o perdiendo la salud para ir a predicar a los nativos americanos en Georgia, en Savannah, Georgia. O William Carey enfrentándose al ritual del sati, que después de que moría el hombre quemaban a la viuda en la India. Misionero, enfrentándose a ese ritual hasta lograr que lo erradicaran para salvar la vida de miles de mujeres. John Payton, yéndose a las Nuevas Hébridas a predicar a los caníbales con peligro de que se lo comieran vivo. Son modelos de gente dispuesta a sacrificarlo todo. Lillian Trotter dejando su profesión, su prometedora carrera artística para dedicarse a hacer misiones en África. David Livingstone colgado de una rama de un árbol con un león debajo a punto de comérselo y diciendo, prefiero estar aquí con peligro de mi vida en este árbol frágil, dispuesto a que un león me coma, pero en el centro de la voluntad de Dios, estar cómodo en mi casa en Escocia, lejos de la voluntad de Dios. David Livingstone, que se fue al África a predicar el evangelio, que se enfrentó al comercio de esclavos dirigido por un hombre negro, Tipu Tip, el gran líder musulmán. Un blanco enfrentándose a un negro en contra de la esclavitud. ¿Ven lo que les digo? Esa es la dimensión devocional. Mary Slessor tomando todos sus niños en China durante la guerra de los Boers, la revolución de los Boers, para salvarlos con peligro de su vida, mientras sonaban los disparos y los escopetazos. Eso, señores, son los modelos que vamos a encontrar en esta historia en la que nos vamos a sumergir. Y esa es la dimensión devocional. El reto externo nos lleva a la dimensión apologética, el reto interno a la dimensión dogmática y el reto individual a la dimensión devocional de este estudio. Y dos cosas más para ir concluyendo esta introducción. Esta disciplina es una disciplina que nació con la Biblia, porque el primer manual de historia de la iglesia se llama Hechos de los Apóstoles, un libro canónico del Nuevo Testamento. Lucas es el primero en registrar la historia de cómo nació la comunidad cristiana. Así que técnicamente con Lucas, un escritor sagrado, inicia esta disciplina. Luego se van a agregar nombres como Papías, Egesipo de Jerusalén, Sexto Julio Africano y luego Eusebio de Cesarea, que son como los grandes campeones en esta primera etapa del desarrollo de esta disciplina. En esa época predominaba un paradigma narrativo testimonial. De hecho, se puede segmentar en 3 etapas la historia de cómo se desarrolló esta disciplina que llamamos historia de la iglesia. La etapa primitiva con Lucas y Eusebio de Cesarea, donde predominaba un paradigma narrativo testimonial. En la segunda etapa, que es la etapa media, vamos a encontrar cómo se hacía historia en la Edad Media. La historia de la iglesia se hacía bajo un paradigma geográfico local, porque no estaban interesados los autores en aquella época en hablar de la historia del cristianismo, sino de la historia del cristianismo en mi país. Y por eso Beda, el Venerable, hace una historia del cristianismo solo en Inglaterra. Isidoro de Sevilla hace una historia de la iglesia solo en España. Y luego venían las biografías de los santos o las hagiografías, que generalmente eran santos vinculados a una ciudad determinada. A los de Tours hicieron una biografía de San Martín de Tours. Y obviamente que esto era con motivos de promover las peregrinaciones para generar más guita al Estado. Pero eso era parte de cómo hacer historia de la iglesia. Después viene la Reforma Protestante. En esa misma etapa cambia el paradigma,
porque ahora no es hacer apologética, no es hacer historia de la iglesia para promover un país determinado, sino hacer historia de la iglesia para demostrar que la iglesia católica romana se corrompió. O los historiadores católicos romanos haciendo historia de la iglesia para demostrar que los protestantes se desligaron de la fe. Entonces predominaba un paradigma apologético durante la época de la Reforma para hacer historia de la iglesia. Y finalmente está la última etapa, que es la etapa tardía, la actual, en la que ya no se hace eso. Ahora la historia de la iglesia se trabaja desde un paradigma técnico dogmático, es decir, ser lo más objetivo que se pueda con todos los criterios científicos para hacer un estudio de historia eclesiástica, pero al mismo tiempo también descubrir cómo se desarrolló el pensamiento cristiano. Ese es el paradigma de Justo González, de Pablo de Eirós, es el paradigma de Scott Latourette y de casi todos los autores que hoy escriben historia de la iglesia. Por supuesto que para poder tener un acercamiento a esta historia necesitamos una segmentación en etapas. Este será como el índice. La segmentación en etapas que yo propongo son 6. Primero, iglesia primitiva. Segundo, iglesia medieval. Tercero, iglesia de la Reforma. Cuarto, iglesia del Gran Despertar. Quinto, iglesia moderna. Y la última, iglesia postmoderna. Esas serían las 6 etapas de este estudio que queremos realizar juntos. Iglesia primitiva, ahí está, medieval, reforma, gran despertar, moderna y posmoderna. Son unos benditos cracks los muchachos que están ahí atrás. De verdad que son unos cracks. Hay que darles un aplauso de mudo. O sea, el aplauso de mudo, ¿saben cuál es? Así. O si no, cantarles una canción en mudo. Ahí está. ¿Sabe cuál canción canté? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que... Ok, muy bien. Entonces, excelente, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces ya tenemos el esquema, ¿verdad? Vamos a comenzar con el número 1, iglesia primitiva. Así que pueden colocar el esquema acá, porque vamos a utilizar esa estructura para todo lo que vamos a desarrollar aquí. Iglesia primitiva. Lo primero que quiero que ustedes vean es esta ficha técnica. Como notan, aquí vamos a tener el punto de inicio y el punto final que abarca este periodo de tiempo. La iglesia primitiva es el primer estadio para el desarrollo de la historia eclesiástica y comienza en el año 30 y termina en el año 313. Estamos hablando de un total de 283 años. 283 años. No, por favor, déjalo atrás, no lo avances. Yo te voy a decir cuándo. Ahí lo dejas. 283 años. El contexto geográfico que abarca esta primera etapa es el mundo mediterráneo, así como ustedes lo ven ahí. Simplemente el mundo mediterráneo. ¿Qué pasó? No, avanza. Ahora sí. Ahí. Del año 30 al 313. Muy bien. Son 283 años. Y el contexto geográfico es el mundo mediterráneo. Ahí está. El mundo mediterráneo, que es el Imperio Romano. El contexto histórico tiene que ver justamente con el Imperio Romano como tal. Los romanos
habían conquistado el mundo conocido, a excepción del Imperio Parto. Nunca pudieron conquistar el Imperio Parto, que se extendía por esta zona y que abarcaba lo que hoy es Irak, Irán, Medio Oriente, más que todo. Y ellos nunca pudieron conquistar ese imperio. Nunca. Fue el único imperio que no pudieron vencer los romanos. Los romanos entonces se aglomeraron en la zona de la cuenca del Mediterráneo y es en ese lugar donde nació la iglesia. El cristianismo nació en ese espacio, en medio de un contexto histórico revolucionario en el que el imperio romano estaba en un proceso de expansión. Por supuesto que la iglesia que surgió en esa época experimentó una serie de problemas. Problemas externos porque fueron perseguidos, tanto por los judíos como por el Estado romano. 10 persecuciones en total por parte del Estado romano. Y problemas internos porque surgieron grupos heréticos en medio de los creyentes. De hecho, fueron dos fuentes las que generaron herejías. Primero, desde el ámbito judío aparecieron los judaizantes, que querían judaizar a los cristianos, que decían que usted no podía ser salvo si no se circuncidaba, etc. Y que fueron enfrentados por los apóstoles en el concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos capítulo 15. Y el segundo fue el mundo gentil, que generó una de las peores herejías con las que tuvieron que enfrentarse los cristianos, que se conoce hoy como el gnosticismo. Digo de las peores porque lamentablemente la iglesia en su conflicto con los gnósticos terminó absorbiendo ideas de los gnósticos. Una de las ideas de los gnósticos era una cierta deferencia hacia una figura femenina a la par de Cristo, que en el caso de los gnósticos era María Magdalena, pero que después, dentro de los, entre comillas, ortodoxos que lucharon contra los gnósticos, entre ellos los católicos romanos, terminó asumiendo la figura de María, la Madre del Señor, y eso explica el culto mariólatra. Otra cosa que los gnósticos tenían era una idea de sucesión apostólica basada en una lista de sucesores, de que un apóstol le puso la mano a un sucesor y este otro sucesor y así justificaban la ordenación de sus sacerdotes. Esto lamentablemente lo absorbió el catolicismo romano y también los católicos griegos, y eso explica el por qué esta gente comenzó a hablar de sucesión apostólica. Todo esto se drenó del pozo de los gnósticos, y por eso digo que los gnósticos fueron una de las peores herejías a las que se tuvo que enfrentar la iglesia durante casi 2 siglos. 2 siglos. Después de los gnósticos, la siguiente peor herejía fue el arrianismo, que negaba la Trinidad y que negaba que Jesús era Dios. Así que ya ustedes más o menos tienen una idea panorámica general de lo que ocurrió en estos 283 años. Los hitos que vamos a tratar de analizar durante esta primera etapa son por lo menos los siguientes. Son 7 en total. Son 5 en total. El primer hito es el que van a ver a continuación. La iglesia apostólica. Esta es, sin duda alguna, la primera etapa de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva surge justamente acá con la iglesia apostólica. La iglesia apostólica nació justamente en el día de Pentecostés. Así como ven al Espíritu de Dios que ha descendido sobre esta comunidad de creyentes, 120 en Jerusalén, comienzan a hablar en otras lenguas, tal y como Lucas registró en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nace la iglesia, en Jerusalén, en el año 30 después de Cristo, que fue el año de su crucifixión y resurrección. Posiblemente, más o menos, en el mes de junio, entre mayo y junio, es que ocurre este evento conocido como Pentecostés, donde la iglesia nace. A partir de ese nacimiento comienza una serie de estructuración, porque como en Pentecostés se convirtieron unas 3,000 personas que fueron agregadas a la iglesia, surgió allí una comunidad que tenía como característica muy particular que tenían todas las cosas en común. No solo tenían todas las cosas en común, aprendieron a desarrollar a través de sus propios recursos un programa de asistencia social, donde tú tenías hermanos que vendían propiedades, la entregaban a los pies de los apóstoles y con ese fondo que hacían, socorrían a los hermanos que tenían mayor necesidad.
Aparte de que también tenían una serie de puntos importantes en cuanto al desarrollo de la camaradería cristiana, porque estos cristianos vivían juntos. Tenían un culto formal que lo hacían en el pórtico del templo de Salomón, una sección que se encontraba aledaña al templo, donde los cristianos se juntaban para poder adorar al Señor. Pero luego del pórtico se iban a las casas y en las casas también celebraban un culto informal. En ese culto ellos mantenían una serie de estructura muy interesante que posiblemente la hayan bebido o la hayan copiado del modelo de la sinagoga. En la sinagoga la estructura del culto era una oración, canción, lectura de la Biblia, predicación. Esta misma estructura la copiaron los cristianos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se juntan acá en este aposento alto, ustedes primero oran, luego cantan, luego predican y luego leen la Biblia y luego predican. Una estructura que se ha mantenido así de sencilla, sin alterarse durante 2000 años, a excepción de las iglesias a partir de la Edad Media que comenzaron a hacer más complejo el servicio. Pero inicialmente era así de sencillo. ¿Se entiende? En cuanto a su sacramentología, estos hermanos tenían dos sacramentos. El bautismo, que se practicaba por inmersión, salvo raras excepciones, y la Eucaristía o Cena del Señor o Santa Cena. Aunque les voy a ser sincero, Santa Cena y Cena del Señor son dos cosas diferentes. Pero eso es otro tema. Si quieren saber la diferencia, déjenlo para la sección de preguntas y respuestas. La cuestión es que la Cena del Señor, esta gente la entendía de forma alegórica. ¿Por qué? Porque tenemos documentos que muestran que los cristianos primitivos pensaban que el pan no solo representaba el cuerpo de Cristo, sino que también representaba a la iglesia. Hay una oración litúrgica que se conserva en un documento que posiblemente sea del siglo I, finales del siglo I, se llama la Didache. En la Didache, que es una compilación de cómo los cristianos hacían su culto, como una suerte de reglamento para las comunidades cristianas de aquella época, se conservan algunas oraciones que se hacían para bendecir el pan y el vino. Y una de esas oraciones decía lo siguiente: así como este trigo estaba disperso por los montes y fue reunido para hacer una sola masa de pan, así reúne a tus hijos que están dispersos por el mundo en uno solo. Lo que significa que para ellos el pan no solo representaba el cuerpo de Jesús en la cruz, sino también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Entiendes? Dato muy interesante, porque hace un documento primitivo señala que predominaba una visión alegórica, cosa que enriquece también la comprensión de un pasaje de tu Biblia, que es 1 Corintios 11, donde dice una sección de que el que come el cuerpo y bebe la sangre sin discernir el cuerpo de Cristo, el que come el pan y bebe el vino sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Ese texto es muy interesante porque cuando dice discierne el cuerpo de Cristo, inmediatamente pensamos que está hablando del pan. No, está hablando de la iglesia. Está diciendo que cuando vayas a participar del pan y del vino, tengas paz con tus hermanos. Discernir el cuerpo de Cristo es entender que tu hermano es parte del cuerpo. Y si tú tienes un chisme y un problema con él, estarías comiendo la Eucaristía o la cena del Señor de forma indigna. Es muy interesante verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque justamente así era como lo pensaban los cristianos primitivos de esa época. Ahora, si ustedes pueden volver otra vez al esquema, hay otras cositas importantes que también quiero que tomemos en consideración. Porque esta gente también tenía una vida devocional activa. En Hechos 2:42, si mal no recuerdo, ¿sí? Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es un retrato
de esa comunidad que vivía en Jerusalén. Tenían ya un cuerpo doctrinal, la doctrina de los apóstoles, que terminó después consagrándose como el Nuevo Testamento. Tenían comunión unos con otros. Aquí el partimiento del pan habla de la Eucaristía, de la participación eucarística, la cena del Señor, y en las oraciones significa que tenían una vida devocional activa. Y como no, era una comunidad en la que ocurrían cosas. Justamente en el capítulo 4 de Hechos se nos va a decir cosas que ocurrieron en esa comunidad. Una de las cosas que ocurrieron en Hechos capítulo 4, versículo 32 y 33 era que esta multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía. Tenían todas las cosas en común y luego, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Abundante gracia era sobre ellos. Así que no, siguiente versículo, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y ahora capítulo 5 versículo 12, por la mano de los apóstoles se comenzaron a hacer muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 15. Sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Los judíos que eran enemigos del cristianismo generalmente dejaron constancia escrita de esta comunidad. Y hay por lo menos tres cosas que dejaron ellos tocante a esta comunidad primitiva que ustedes pueden encontrar en el Talmud. Lo primero es que estaban prohibiendo que los judíos fuesen a llevar sus enfermos a los cristianos. Incluso una prohibición que incluía una maldición. Si cualquiera envía a sus enfermos a los minim, así nos llamaban a nosotros, la palabra minim podría significar tanto hereje como estúpido. Si nos llevan a estos estúpidos cristianos, sean anatema. Incluso el Talmud cuenta el caso de un tipo que tuvo que hacer penitencia porque había sido mordido por una serpiente y tuvo que recurrir a un cristiano para que orase por él y fue curado. Entonces, el rabino al que él se le debía, le impuso una penitencia a causa de haber dejado que un cristiano orase por sanidad por él. Eso es lo primero. Lo segundo que dice es que estos cristianos, estos de aquí, eran trinitarios, porque en el Talmud se conservó un debate con un tal Rabí Simlai, de un grupo de cristianos defendiendo la Trinidad con el argumento de que en Génesis 1:26 dice hagamos al hombre y luego en el verso 27 dice e hizo Dios al hombre. ¿Cómo puede ser que lo hizo si cuando dijo que lo iba a hacer habló en plural? Entonces esta definición lleva o nos da a entender que los cristianos de esa época eran trinitarios. Y lo tercero que dice era que se reunían los domingos para adorar, cosa que no le va a gustar a muchos adventistas, pero los judeocristianos adoraban al Señor el día domingo, porque era el día de resurrección del Señor. Esto es muy importante y lo sabemos por el Talmud, porque hay una advocación en el Talmud en el que se dice, ¿por qué ayunaron el día antes del sábado? Por causa del sábado. ¿Por qué ayunaron el sábado? Por causa del sábado. ¿Y por qué no ayunaron el día después del sábado? Por causa de los nazarenos. Es el nombre que también ellos le daban a los cristianos. Lo que significa que sí, que los cristianos de esa época ya se reunían el día domingo. Así que esto sería muy interesante información para que ustedes más o menos tengan consideración de cómo era ese público. Ahora volvamos a la diapositiva y pasemos a la siguiente.
porque también había una estructura y una liturgia. Tocante a la estructura era muy sencilla. Predominaba un modelo presbiterial, es decir, tú tienes a un equipo de pastores, que en este caso sería el colegio de los 12 apóstoles, y ese equipo de pastores incluía 3 ministerios muy activos. El ministerio evangelístico, representado por Pedro. El ministerio pastoral, representado por Jacobo, el hermano de Jesús. Y el ministerio del maestro, representado por Juan. Estos son 3 ministerios que no pueden faltar nunca. Usted puede no tener danzarinas o puede no tener músicos, pero nunca puede dejar de tener un evangelista, un pastor y un maestro. Una iglesia que tiene evangelistas y no tiene maestros es una iglesia que le falta un brazo. Lo que le pasa generalmente a iglesias así es que viene gente nueva y se va la gente vieja. La gente vieja se va porque entiende que no crece, que no se le alimenta bien, no hay maestros. Pero cuando solo tiene maestros y no evangelistas, lo que generalmente ocurre es que se llena de miembros de otras iglesias. Por ende, siempre es necesario tener los 2 ministerios activos y el pastor en el centro como el cuerpo que une ambos brazos por el trabajo paraclético que tiene. Esa era la estructura de la iglesia primitiva. Luego se le agregó un oficial que era el diácono. Se agrega el diácono por una sencilla razón. Los diáconos aparecen por necesidad, porque como tenían un fondo en común y un programa de asistencia social, muchas veces se cometieron errores. Por lo tanto, los apóstoles, para preferir darle la centralidad a la predicación, decidieron nombrar un equipo de hermanos que se encargasen de esos asuntos. Pero ojo, que cuando ellos lo hicieron, no decidieron autoritativamente. Ellos le propusieron a la iglesia que buscara hermanos y luego se los presentara para ellos ordenarlos. Lo que sugiere que el modelo de gobierno de la iglesia primitiva no era episcopal, con un pastor que es el que dirige todo y toma las decisiones, no, o un obispo, sino que era presbiterial y congregacional, era mixto. Presbiterial porque había un equipo de 12, en este caso, que eran los que ordenaban, y congregacional porque la iglesia, la congregación tomaba las decisiones. Fue la que decidió qué hombres debían asumir el cargo de diáconos. Eso lo van a encontrar en Hechos capítulo 6. Así que técnicamente esa sería la estructura de gobierno. La liturgia, como les dije, era sencilla. Tenían un corpus doctrinal, la doctrina de los apóstoles. Tenían salmos, himnos y cánticos espirituales, o sea que cantaban y adoraban, siguiendo el modelo de la sinagoga, y predicaban. Oraban, cantaban y predicaban. Esa era la estructura. ¿Qué canciones cantaban? Habían por lo menos 3 fuentes de canciones. La primera eran los salmos del Antiguo Testamento, lo cantaban. Pero también ellos escribían himnos. Ejemplos de himnos aparecen en el Nuevo Testamento son 1 Corintios 13, es un himno que Pablo incluye. No, Pablo no escribió ese himno. Pablo incluyó un himno que se cantaba en las congregaciones, el himno del amor. Si yo hablase lenguas y no tengo amor, soy metal que resuena y címbalo que retiñe. Eso es un himno cristiano. Por la estructura y por una serie de elementos se sabe hoy en día que era un himno, o se sospecha que era un himno. El segundo himno es Filipenses 2, 5 al 11. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso era un himno, era una canción primitiva. Usted lo pone a griego, le pone música antigua y rescata un himno de 2000 años de historia. Y también tienes Colosenses capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ese es otro himno. Es el himno es un himno cristológico. Se piensa que hay otra canción en Efesios cuando dice, despierta tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo, que está en el capítulo 5 de Efesios. Ese también se piensa que es la letra de una canción, un coro que esta gente cantaba en los cultos primitivos.
Y aparte de eso, también tenían cantos espontáneos. Por eso Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, que sería lo que ellos escribían, y con cánticos espirituales. Pero aparte de ese repertorio musical, esta gente tenía credos. Los primeros credos fueron los siguientes. Filipenses 2:11, Jesucristo es Señor. Ese es el primer credo. Incluso inspiró mucho del arte paleocristiano. El famoso pez, que es un símbolo cristiano, nace de ese primer credo, porque la palabra pez en griego es ictus, y de ahí ellos sacaban un acróstico, ictus, y Jesús, Jesús. La C, ic, la C, Cristo. La T, ict, teos, Dios. La U es para el ki, el kai, el i, y la S, ictus, S, soteros, Salvador. Jesucristo, Dios y Salvador. Eso es lo que quiere decir ictus. Y como esa es la palabra para pez, ¿entienden por qué el pez fue el primer símbolo del arte paleocristiano? El pez. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Pero ahí está. El pez se convirtió en un símbolo justamente por eso. Otro credo que lo recoge Pablo es este de Romanos 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres de tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Se piensa que ese era un credo. Otro que se piensa que era un credo, justamente es en 1 Corintios 15, que dice que Jesús murió según las Escrituras, fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Otro credo, pero el más relevante es 1 Timoteo 3, 16. Primera de Timoteo 3:16. El misterio de la piedad, era un credo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es un credo. Luego vende el famoso credo de los apóstoles, pero estos son los credos más antiguos que hay. Están contenidos en el Nuevo Testamento, gracias a Dios. Sin embargo, sin duda alguna, entre todas las figuras señeras puedes volver, la más importante de esta etapa es la figura del apóstol Pablo. Pablo, quien logró que el cristianismo trascendiera más allá de sus fronteras y llegase hasta el mismo corazón del imperio romano, legándonos el 48% de los libros del Nuevo Testamento. El 48%, casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Y Pablo y los demás cierran un ciclo que se ha convertido para muchos en una suerte de edad de oro, la etapa hacia la cual todas las demás etapas en la historia de la iglesia van a querer mirar para imitar, la iglesia apostólica. Pero recuerden, si puedes volver a la diapositiva anterior, la iglesia apostólica solamente abarca del 30 al 100, pero la iglesia primitiva llega atrás al 313, atrás, la anterior, al 313. ¿Saben qué significa eso? Que la iglesia apostólica es solo una sección de la iglesia primitiva. Recuerden eso. Ahora, yo les había dicho que esta iglesia había enfrentado problemas externos de persecución. Vamos a volver, porque esta iglesia sí realmente fue perseguida. Siguiente diapositiva. Y la persecución inició ya desde la época de los apóstoles. Jesús ya la había anunciado, que íbamos a ser torturados por causa de su nombre. Y comenzó la persecución con los judíos. El primer caso de una persecución que terminó en sangre fue con Esteban, el primer mártir cristiano. Pero luego el Estado judío se involucró, porque la persecución hasta el momento había sido dirigida por los líderes religiosos de Israel. Pero después Herodes Agripa I asumió el trono por conveniencia romana
y Herodes Agripa I inició otra persecución en la que murió uno de los 12 apóstoles, Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Esto lo encontrarán en Hechos capítulo 12, versículo 2. Herodes Agripa inicia esta persecución por primera vez, el Estado involucrándose hasta el punto tal de que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Por supuesto que esta persecución no terminó ahí. Puedes continuar. Después de la muerte de Herodes Agripa, que murió de forma sobrenatural, herido por la mano de Dios, los cristianos en Judea tuvieron un respiro de por lo menos unos 30 años. Pero después de 3 décadas, los cristianos fueron perseguidos otra vez por el Estado religioso. Y quien murió en esta ocasión fue el hermano de Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago, el autor de la epístola de Santiago, cuyo nombre es Jacobo. Jacobo fue apedreado junto posiblemente con el sustituto de Judas Iscariote, el apóstol Matías, y otros cristianos más asesinados en el año 62. Con esto, la iglesia quedó descabezada. Y cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, la iglesia había logrado escapar de una ciudad que ya no los quería. Por eso se salvaron de la destrucción, porque cuando los romanos llegaron a Jerusalén, no había un solo cristiano ahí. Todos habían huido a la ciudad de Pela. Allí lograron sobrevivir, pero nunca pudieron reintegrarse a la vida judía, porque después de la destrucción de Jerusalén, cuando el rabinismo fariseo asumió el control de la vida religiosa de Israel, elaboraron unas oraciones para entrar a la sinagoga. Escuchen bien, hasta el momento un cristiano podía entrar a una sinagoga, pero después el hijo de Gamaliel, Gamaliel II, elaboró unas oraciones que se conocen como las Shemoneh Esrei, que incluyen una maldición a los cristianos. Por lo tanto, a partir de ese momento, un cristiano ya no podía entrar a una sinagoga, porque si lo hacía, tenía la obligación de orar estas oraciones que incluían una maldición a Jesús y a sus hermanos. Así que quedaron excluidos para siempre de la comunidad judía. Muchos de ellos se tuvieron que mudar para vivir con hermanos gentiles y otros lamentablemente fueron absorbidos por grupos heréticos. Pero esto es la persecución judía. Pues la persecución no solo se cebó con los judíos, o no solo inició desde el ámbito judío, también los gentiles, siguiente diapositiva, se involucraron en esa persecución. Les voy a explicar algo. Hay un texto en Hechos capítulo 17, interesante, que muestra un caso curioso. Pablo está predicando en Corinto. Hechos 18, perdón. Pablo está predicando en Corinto y en el versículo 12 de Hechos 18, los judíos, que eran los que siempre se oponían al ministerio de Pablo, lo llevaron ante las autoridades romanas. Lo llevaron ante Galión, que era el procónsul de Acaya. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, le llevaron al tribunal y le dijeron al gobernador romano, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y cuando Pablo iba a comenzar a defenderse, Galión lo interrumpió y le dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, conforme a derecho yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vean ustedes, yo no quiero ser juez de esas cosas. Si ustedes notan, la actitud de Roma era de indiferencia. Los romanos no perseguían a los cristianos porque lo veían como una cosa, una disputa de nombre, de cuestiones teológicas, y a mí no me interesa eso, por eso los echó del tribunal. Sin embargo, después vemos a los romanos persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué cambió la actitud? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó este cambio de actitud? Lo vamos a ver más adelante. Lo que sí les puedo comentar, y vuelvo otra vez a la imagen, es que el Estado se ensañó contra los cristianos.
Fueron 10 persecuciones en total. La primera la comenzó Nerón. Nerón sentó el precedente. Fue una de las persecuciones más traumáticas que experimentaron. En esa persecución murieron tanto Pedro como Pablo. Luego vinieron algunas otras persecuciones un poco más ligeras, como la persecución de Domiciano y de Trajano, pero las persecuciones más agresivas fueron las persecuciones de Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio y Diocleciano. De todas ellas, la de Diocleciano fue la más terrible, porque Diocleciano no solamente se enfocó en matar cristianos. Hasta el momento, las persecuciones se habían concentrado en arrestar y matar a cristianos. Marco Aurelio había iniciado una persecución en Francia, en Lyon, donde murió Blandina, esa jovencita de 15 años a la que violaron, torturaron, la sentaron en una silla con hierro al rojo vivo para que los pedazos de piel quedasen en el hierro. La azotaron de tal manera que la volvieron un guiñapo de sangre, que cuando los leones se acercaban, rechazaban comerse esa cuestión. La pusieron en un saco para que un toro la cornease, y la muchacha todavía con 15 años diciendo: los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Hasta que un soldado tuvo la misericordia de romperle el cráneo con un bate. Eso fue en la época de Marco Aurelio. Se centró en esa persecución. Septimio Severo se centró en perseguir a los cristianos en el norte de África. Decio, dicen que cuando Decio persiguió a los cristianos, las espadas de los soldados perdían el filo de tantos cristianos que mataban. Pero la de Diocleciano fue la peor, porque Diocleciano no solo se enfocó en matar cristianos, sino en tratar de destruir todo rastro de la iglesia. Les confiscó sus propiedades. Pero lo más importante es que dijo: los cristianos tienen un libro sagrado, destruyamos ese libro. En aquella época, la iglesia atesoraba muy bien la palabra. ¿Por qué? Porque como no había imprenta, ningún cristiano tenía una Biblia en su casa. ¿Ustedes sabían eso? Eran rollos que solo se conservaban en la iglesia. Y si usted quería escuchar la Biblia, tenía que ir a la iglesia, porque solo ahí estaban los rollos sagrados. Era como pasaba en las sinagogas. La sinagoga tenía un arca, llamaban el arca del pacto, que era un cajón donde guardaban los rollos. Pero los cristianos no teníamos ese privilegio. ¿Por qué? Porque muchos de los templos de los cristianos eran locales alquilados. Y por lo tanto no eran edificios propios como las sinagogas. No se podían dejar en un local alquilado. Así que lo que se hacía era que se nombraba un diácono, que era el responsable de guardar en su casa los rollos. Ese diácono lo llevaba a su casa y los días de culto lo sacaba con sumo respeto y se lo entregaba al lector o al pastor para que leyeran el texto. Así era. Diocleciano se enteró de eso. Así que iban directo a la casa de ese hermano. Y cuando ese hermano abra en nombre del emperador, abría la casa, entraban esos soldados empujando a todo el que había, requisando dónde estaban los benditos rollos, y luego le decían al hombre: ¿dónde están los rollos? Entréguelos. Generalmente esos diáconos no entregaban los rollos, los escondían, se lo habían entregado a un segundo para que los escondiera, cuando estaban más o menos enterados de lo que venía. Cuando les caía la policía de sorpresa, muchas veces tenían que lidiárselas para tratar de evitar de que esos rollos fuesen encontrados, porque los iban a destruir. Y como no les decían el paradero de los rollos, se los llevaban y los torturaban y los mataban. Los mataban por no entregar las escrituras. Oh, cuánto amor y valor por la palabra del Señor, que en la casa de muchos creyentes hoy en día está cogiendo polvo. Tanto que se puede escribir con el dedo en la solapa la palabra condenación. Y estos tíos entregaban sus vidas para evitar que el emperador se hiciese con los rollos sagrados. Lamentablemente, muchos de ellos sí los entregaban. Para salvar el pellejo le entregaban los rollos a las autoridades. Y como la palabra en latín para entregar es tradere, y de ahí viene la palabra traidor,
Ellos decían, son unos traidores al entregar las escrituras a las autoridades del emperador. Pero pese a ello, el testimonio de sangre que dejaron los verdaderos cristianos es de respetar. Porque la persecución no respetó edad, sexo ni condición social. Un pastor octogenario como Policarpo de Esmirna, más de 85 años, y lo quemaron vivo. No le respetaron las canas. Tomaron una niña de tan solo 12 años, Cecilia, y la mataron. A la Blandina de 15, toda la tortura que le hicieron a esa pobre muchacha. No respetaron la edad. Mataron al viejo como al joven, al adolescente. No respetaron sexo. Hombres, pero también mujeres, fueron torturadas y asesinadas. No respetaron condición social. Perpetua y Felicitas. Felicitas era esclava, Perpetua una mujer de la nobleza, dos cristianas, ambas lanzadas juntas, una de ellas embarazada para que se la comieran los leones en la persecución dirigida por Septimio Severo. Así que sin duda alguna, señores, estamos hablando de un verdadero testimonio de gente que realmente dio su vida. ¿Y saben qué ocurrió? Que la actitud de esos cristianos al enfrentar la muerte, cantando alabanzas al Señor, hizo que sanguis martyrum et semen novum Christianorum, que la sangre de los mártires fuese semilla para nuevos cristianos. Sin embargo, tengo otra vez la pregunta, ¿por qué? Porque un estado que había sido indiferente cuando Galión, con respecto a los cristianos, terminó después persiguiéndolos. ¿Por qué? La respuesta, siguiente diapositiva, es por prejuicio. Fuentes de prejuicio. Tanto la gente de la calle como el intelectual estaban prejuiciados contra nosotros. La gente de la calle, por ejemplo, tenía unas ideas conspiranoicas respecto a los cristianos. Decían que nosotros éramos ateos porque no teníamos imágenes de adoración. Decían que nosotros éramos incestuosos porque nos casábamos con nuestras hermanas. Porque ella es mi hermana. Ella es mi hermana. Y como nos decimos hermanos y nos casábamos entre hermanos, ellos entendían que era que nos estábamos casando con hermanos literales. Decían que nosotros hacíamos orgías en los cultos. Por eso, cuando se hacía la cena del Señor en aquella época, no era como ahora, que el no cristiano puede ver el acto, pero no participar. Nosotros las visitas le decimos, cuando vamos a hacer la cena del Señor, miren, solamente los bautizados, etcétera, pueden participar, lo que llamamos mesa cerrada, pero los visitas no. Antes no era así. Antes se despedía a las visitas, se cerraba la puerta y se participaba de la cena. Entonces la gente pensaba que era que cerrábamos la puerta porque hacíamos unas orgías ahí entre hermanos. Decían, señores, que nuestro Dios era un Dios que tenía cabeza de asno. Decían que éramos caníbales porque comíamos el cuerpo de Cristo. Decían que matábamos un niño y nos lo comíamos en los ágapes. Y finalmente decían que éramos incendiarios porque decíamos que el mundo iba a acabar con fuego. Por esa razón comenzó a cambiar las tornas y se comenzó a odiar a los cristianos. Pero los intelectuales no se quedaban atrás. Los intelectuales no creían esos disparates. No, estos cristianos no son orgiásticos, ni incendiarios, ni nada por el estilo. Pero sí son una cosa, son estúpidos. Porque solo un estúpido cree que una virgen puede dar a luz a un niño. Y solo un estúpido cree que un tipo puede resucitar de entre los muertos. Así que teníamos un prejuicio por parte de todos los grupos como tal. Y por esa razón fue que nos comenzaron a perseguir. Hay otras razones más, el tiempo no me da para explicarlas,
Pero justamente estas fueron razones importantes, por favor. Y obviamente que para poder enfrentar ese prejuicio necesitábamos de campeones que nos defendiesen. Y ahí es donde surgen los apologistas. El primer boom del mundo apologético, puedes pasar al siguiente. El primer boom fue justamente ese. Dios comenzó a levantar hombres como Lactancio, como Justino Mártir, como Tertuliano, que se la bancaron, defendiéndonos de esos argumentos del prejuicio que provocaban las persecuciones hacia nosotros, pero también defendiendo el depósito de la fe de los falsos maestros, de los judaizantes, de los gnósticos, de los marcionitas. Y muchos de esos hombres que nos defendían ante el Estado terminaron muriendo a causa de su defensa. La mayoría de sus padres apologistas había sido entrenada justamente por gente que estuvo cerca de los apóstoles. Y a esos que estaban cerca de los apóstoles, nosotros les llamamos padres apostólicos, justamente porque muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles. Y también ellos murieron por su fe. Gente como Clemente de Roma, que es el que ven ahí, pero también puedes pasar a la siguiente diapositiva, gente como Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna, que murieron por su fe. Gente como Cipriano de Cartago, que es el que ven de este lado, que también murió por su fe. Maestros de la talla de Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes, que fue torturado durante la persecución de Decio, y gente como Tertuliano, allá arriba, a quien por cierto le debemos la palabra Trinidad, porque la acuñó. Y sí, esta fue una época de héroes y de gigantes, pero llegando al final de esa época, podemos repasar un poco lo que hemos hablado, siguiente, de los aspectos litúrgicos. La mayoría de estos hermanos no eran gente noble, no eran gente de dinero. Las clases sociales que más estaban representadas en la iglesia eran la gente de la clase baja, algunos de la clase media y sobre todo esclavos. La mayoría de los cristianos en aquella época eran esclavos. ¿Entienden por qué el apóstol Pablo dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciable del mundo para avergonzar a los que se creían sabios? Es justamente porque está hablando del origen social de la mayoría de los cristianos. Y como los cristianos creíamos en la igualdad, que era un tema muy peligroso y subversivo para los romanos, porque los romanos no querían tener otra guerra con Espartaco, una guerra de esclavos, que los esclavos se les rebelasen al imperio como hizo Espartaco. No querían eso. Ellos veían que los cristianos eran peligrosos porque los cristianos promovían la movilización social. Imagínense, un pastor que es esclavo y el amo de ese esclavo es el miembro de su iglesia y es pastoreado por su propio esclavo. Eso se dio muchas veces. También había una proporción enorme de mujeres, enorme. ¿Por qué? Porque las mujeres encontraron en el cristianismo una respuesta al sentimiento de ninguneo que existía en el mundo antiguo. Por ejemplo, en el mundo antiguo, la mujer debía casarse a los 12 años y generalmente siempre el esposo de esa mujer lo elegía el papá. Pero las mujeres cristianas se casaban a edades un poquito más avanzadas y podían elegir con quién casarse. Porque en Cristo no hay varón ni mujer, así como no hay esclavo ni libre. Por eso se dice que el cristianismo pudo penetrar en las clases altas gracias a las mujeres. Las mujeres de las clases altas. Para que tengan una idea, durante la persecución de Decio se confiscaron 96 túnicas de diáconos, unas túnicas que los diáconos usaban. ¿Saben cuántas túnicas eran de mujeres? De las 96.
No, 95, de las 95. ¿Saben cuántas? 86. Había más mujeres diaconisas que diáconos varones. Ya les hablé de que ellos tenían como sacramento el bautismo por inmersión, se reunían los domingos, que también ellos celebraban la cena del Señor con una lectura alegórica. Y les hablé también, siguiente, de la estructura, de que ellos no tenían un modelo episcopal, sino mixto entre presbiterial y congregacional. Pero el arte también, les hablé de que habían desarrollado expresiones artísticas como esta del ictus para representar sus credos. Pero no les expliqué de cómo evangelizaban. Ellos evangelizaban de tres maneras: con los debates, para mostrarle que el cristianismo no era para estúpidos. Los debates por una forma de ganar almas, especialmente entre los académicos. Con los programas de asistencia social. Cuando se desataban pestes, pandemias, los médicos salían corriendo y los cristianos se quedaban a cuidar a los enfermos, con peligro de sus vidas. Y también a través de la predicación en la calle, muchas veces con milagros que Dios proveía para confirmar el mensaje, como pasó con el caso de Gregorio el Taumaturgo, que es el hombre que ven ahí. Entonces, sin duda alguna, este fue un trabajo encomiable que esta gente hizo, y lo hizo porque realmente amó al Señor. Y así concluye la primera etapa, la etapa de la iglesia primitiva. Ahora, vamos a pasar a la segunda. Y esta segunda etapa, iglesia medieval, primera iglesia medieval, la primera. Esta segunda etapa de la iglesia medieval es una etapa muy amplia. Por lo tanto, la vamos a dividir en dos: la primera iglesia medieval y la segunda iglesia medieval. Pero la primera iglesia medieval la vamos a ver en esta primera sección. Luego de esta etapa, vamos a ver una cosa que les va a sorprender. Muy bien. Inicio esta etapa con la siguiente pregunta. Si la iglesia primitiva era así, ¿por qué hoy en día tenemos iglesias con un culto más complejo? Entre ellas, incienso, salir en procesiones, hincársele una estatua, tener a María como una figura a la par de Dios, el bautismo bautizando niños. ¿De dónde surgió todo eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quieren saber lo que pasó? Esta es la historia de cómo se va corrompiendo la iglesia. Y para ello vamos a tener en la ficha acá, el primer punto, puedes ponerlo, es el tiempo. Este tiempo va a abarcar del año 313 al 800, son unos 487 años en total. No, esta es la primera etapa. O sea, de la etapa iglesia medieval, la primera etapa es esa. La segunda etapa va a abarcar del 800 al 1300 de la iglesia medieval. O sea, técnicamente la iglesia medieval va del 313 al 1300. La primera iglesia, la iglesia medieval completa. Pero la dividimos en dos etapas. Del 313 al 800, y la segunda, se lo puedes presentar, del año 800 al año 1300. Esas dos etapas corresponden a una sola, la iglesia medieval. Ahí está la segunda. Entonces, nuestro objetivo es acercarnos a la primera. Vamos a la primera. Son 487 años. Vete a la primera. El contexto geográfico es Europa, en una época en la que el Imperio Romano está a punto de caer. De hecho, cayó. Y cuando el Imperio Romano cayó por causa de las migraciones bárbaras, terminó colapsando en una serie de reinos que van a configurar lo que después será Europa. En esta época surge el Islam, y el Islam comienza a conquistar Medio Oriente y le comienza a arrebatar territorio del norte de África, lo que antes había sido parte del Imperio Romano. En esta época, la iglesia comenzó a experimentar una serie de hitos.
Espiritualmente comenzó a surgir el monacato, la reacción monástica. Comienzan a aparecer hombres que se van al desierto a tratar de vivir en soledad su cristianismo. El fenómeno de los ermitaños, de los monjes. Pero no solo eso, esta es la época de las grandes herejías que fueron respondidas a través de concilios. E intelectualmente, esta es la época de oro de los padres de la iglesia. Pero también en esta época surgió una nueva expresión arquitectónica, la basílica. La basílica como expresión arquitectónica religiosa nace en esta etapa de la primera iglesia medieval. Los hitos son los siguientes. En primer lugar, inicia un proceso llamado constantinización, un proceso de constantinización de la iglesia, porque con la conversión de Constantino, tras la batalla del Puente Milvio, cuando supuestamente vio en visión este signo, que es el signo de Jesús, las dos letras en griego de Jesús superpuestas, las dos primeras palabras de Jesús en griego superpuestas, forman lo que se conoce como el crismón, el crismón. Y supuestamente él vio ese crismón en una visión que le decía Inoxi no vincis, con este signo vencerás, se lo pone en los escudos a los soldados y ganó la batalla. Y por eso entonces decidió aceptar al Dios cristiano como un Dios verdadero. De hecho, como su único Dios verdadero. A partir de allí, Constantino firma un edicto de tolerancia en el año 313. Terminan las persecuciones y el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a una religión que comienza a verse con respeto. No una religión oficial, que ese es un error. Constantino no hizo el cristianismo religión oficial del imperio. Quien lo hizo fue este señor que se llama Teodosio. Teodosio es quien hace al cristianismo una religión del imperio. Y entre Constantino y Teodosio son los responsables de este proceso de constantinización en el que la iglesia comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque la iglesia comienza a adoptar las formas del imperio. Lo primero que cambia fue la estructura. ¿Se acuerdan que en la etapa anterior la estructura era presbiterial, congregacional? Aquí comenzó a ser episcopal. El modelo episcopal había sido criticado por el apóstol Juan en Tercera de Juan, versículos 9 y 10, donde ustedes van a encontrar un tal Diótrefes que quiso ser el primero entre todos. Pero cuando, mírenlo, ahí está. Tienes que poner el versículo 9. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Esa es una crítica al modelo episcopal. Pero la iglesia, tras la constantinización, adoptó el modelo episcopal. Y ese modelo episcopal iba a ir degenerando hacia lo que se conoce como el metropolitanismo. ¿Qué es eso? Que los pastores de las ciudades más importantes iban a ser pastores que tenían autoridad sobre los pastores de esa zona. Por eso comienzan a llamarse el obispo. El obispo de Alejandría va a tener debajo de él a todos los pastores de las zonas de Alejandría, Egipto, Libia y la Pentápolis. El pastor de Antioquía iba a tener bajo su cargo a otros pastores de esa zona. El obispo de Jerusalén, igual. El de Roma, igual. El de Constantinopla, igual. 5 pentarquías. 5 obispos principales que tenían debajo de ellos a muchos pastores. Y obviamente que uno de ellos, el de Roma, va después querer ser el primero de todos. Pero así es como comienza a podrirse la estructura de la iglesia tras el proceso de constantinización. Pero no solo se pudrió la estructura, se pudrió la liturgia, porque se comenzó a agregar humo, que besarle la mano al sacerdote. Se comenzó a ver al sacerdote como una figura espiritual separada del pueblo, la brecha entre el clero y el laicado. Se comenzaron a salir en procesiones. Por culpa de los peregrinos que venían con huesos de algún apóstol, se comenzó a darle culto a las reliquias. Y así es como se comienza a convertir el cristianismo en cristiandad.
Y la cristiandad es enemiga del cristianismo. De hecho, la cristiandad ha matado a muchos cristianos. Por supuesto que esto generó reacciones. Hubo quienes lo aceptaron con los brazos abiertos. Hubo otros que lo rechazaron, como los donatistas, y se quisieron separar de esa podredumbre, aunque terminaron ellos pudriéndose también. Y hubo obviamente, muy bien, y hubo obviamente otros como los paganos, en este caso el caso de Julián el apóstata, que decidió que el cristianismo volviese a ser erradicado y que se volviese a recuperar el paganismo de Roma. Sin embargo, las dos reacciones más importantes que realmente hicieron un cambio fueron, uno, pásalo, la reacción monástica de gente que estaba inconforme con cómo la cristiandad se estaba pudriendo y recontra mil pudriendo, y entendieron que para ser cristiano hay que vivir en soledad. Por eso se les comenzó a llamar monjes, porque la palabra monje viene del griego monacos, que significa solitario. Esta gente se iba a los desiertos. Esta tendencia, esta moda comenzó en Egipto. Se iban a los desiertos y comenzaban a vivir su cristianismo en soledad. Pero después se agregó un tal Pacomio, y Pacomio cambió la forma, porque Pacomio comenzó a vivir con otros que pensaban igual que él y formaban juntos una comunidad de monjes. El monaquismo entonces se volvió comunitario. Y la hermana de Pacomio incentivó que las mujeres hicieran lo mismo, y es así cuando van naciendo las monjas. ¿Ven? Todo comenzó en Egipto. Pero en ese tiempo los monjes estaban separados de la estructura de la iglesia. De hecho, este que está aquí, que se llamaba Antonio Abad, decía que lo peor que le puede pasar a un monje es que lo hagan cura, que lo hagan sacerdote, que lo hagan obispo, porque se va a podrir, decía. No va a vivir un cristianismo genuino, va a ser solo miembro de la cristiandad. Y esa fue la teología que predominó en los padres del desierto. La mayoría de los padres del desierto pensaban de esa manera hasta que todo cambió. ¿Y quién lo cambió? Un soldado romano que dejó el ejército y se hizo monje. Se llamaba Martín, era húngaro. Martín. Famoso por un episodio en el que se encontró con un mendigo y se quitó la capa y se le entregó al mendigo. Y de esa acción viene la palabra de capa, capela, de viene la palabra capellán y capellanía, atribuida a ese evento con Martín y el mendigo, que después resultó el mendigo ser Jesús disfrazado de mendigo, de acuerdo a la leyenda. La cuestión es que Martín de Tours se hizo monje. Y Martín de Tours se hizo un monje comunitario, pero introdujo esta tendencia que les dije era de Oriente, era de Egipto, la metió en Occidente, la trajo a Europa. Y no solo la trajo a Europa, sino que le cambió el paradigma. Porque si antes los monjes orientales decían que lo peor que le puede pasar a un monje es que lo hagan un sacerdote, Martín de Tours decía lo contrario. Decía que lo mejor que le puede pasar a un sacerdote es que se haga monje. Y por eso cuando le ofrecieron el obispado de la ciudad de Tours, lo aceptó. Por eso se llama Martín de Tours, ¿entiendes? Porque aceptó ese obispado y él hizo que esto que solo era una tendencia se convirtiera en un movimiento. Y luego de él apareció un italiano llamado Benito de Nursia, fundador de la orden benedictina, que convirtió de movimiento, lo volvió institución. Y así el monaquismo se convirtió en una institución formal muy importante que terminó dirigiendo las misiones en la Edad Media y terminó rescatando toda la cultura clásica, además de preservar los rollos sagrados, porque la mayoría de los copistas medievales eran monjes benedictinos que copiaban los rollos a un rollo nuevo y así sucesivamente hasta que llegó la imprenta. Estos monjes como tal incluso desarrollaron un ideal
El ideal monástico descansaba sobre dos pilares. Primer pilar, voto de pobreza. Y segundo pilar, celibato, no casarse. Hasta el momento, los sacerdotes se casaban, pero los sacerdotes monjes no se casaban. Y ustedes ya van viendo cómo la cosa se va construyendo. Esta fue una de las reacciones más importantes. La siguiente reacción fue la reacción conciliar. Cuando comenzaron a surgir grupos heréticos, la respuesta que se le dio era reunirse en concilio para poder discutir y demostrar si esa enseñanza era válida o no. Una de las primeras herejías que surgiría en Egipto también fue el arrianismo. Arrio era un pastor, un presbítero que comenzó a enseñar que hubo un tiempo en el que el verbo Jesús no existía. Por lo tanto, negó que Jesús fuera Dios. Esta enseñanza que hoy la replican los testigos de Jehová, la comenzó a enseñar Arrio hace 1300 años atrás. Y Arrio comenzó a comunicar esta información en una aldea muy desconocida en Egipto. Pero cuando llegó a oídos del patriarca, del obispo de Alejandría, que era este hombre, Alejandro, esa enseñanza de Arrio, Alejandro lo jaló a capítulo. Y como él estaba por debajo de Alejandro, él tenía que hacer caso a lo que Alejandro dijese. Pero él no hizo caso, siguió enseñando su herejía y Alejandro lo excomulgó. Cuando lo excomulgó, Arrio apeló a sus poderosos amigos que estaban en el gobierno, al lado de Constantino. Por lo tanto, Constantino, oyendo a sus amigos, decidió convocar un concilio para que se debatiese el tema de Arrio. Así el arrianismo dejó de ser un problema local y se volvió internacional. Peligraba la unidad de los cristianos. Por lo tanto, Constantino decide que se reúna un concilio en la ciudad turca de Nicea, porque el problema había surgido en Oriente. Fueron más de 300 obispos convocados allí, pagados con dinero del Estado y con el bolsillo, el impuesto de los bolsillos de los hermanos, para poder llegar a convocar esa gran cantidad de personas. Cuando llegaron todos a la ciudad turca, se habilitaron las sesiones. Primero comenzaron a discutir sobre temas de disciplina. Luego comenzaron a hablar sobre el tema del obispado de Alejandría, que había que colocarlo a la altura del de Roma y del de Antioquía y Jerusalén. ¿Por qué? Porque Arrio se había rebelado contra el obispo de Alejandría, así que había que aclarar la autoridad de ese obispo. Y después de eso, comenzaron a hablar del tema que todos querían hablar, Arrio. En ese grupo, escuchen bien, en ese momento habían divisiones en el grupo que estaba allí. Por ejemplo, estaba el partido de los defensores de Arrio, pero también estaba el partido de Alejandro, que se conocía como el partido trinitario porque defendían la Trinidad. Tanto Alejandro como un secretario suyo, un hombre de baja estatura que se llamaba Atanasio. Estos dos, junto con otros grupos más. Había un tercer grupo de un sector conocido como los patripasionistas, que decían que el Padre murió en la cruz. Y luego estaban los indiferentes, como Eusebio de Cesarea, que decían, no se pongan a discutir entre hermanos, paz entre todo, un grupito muy ecuménico, que decía que había que ser hermanos de los arrianos, etc. Esa era la división y el cuadro. Cuando comenzó a hablar, escuchen, el representante de los arrianos, Arrio no estuvo ahí, porque no se le permitió entrar. Creo que en las primeras sesiones estuvo y se dio un caso en el que Santa Claus, en serio, Santa Claus, San Nicolás, la figura que hoy es representada por Santa Claus, es una figura histórica. Sí, se llamaba Nicolás, pero no vivía en el Polo Norte. Vivía en la ciudad de Licia, en Turquía, al sur de Turquía. Y no era blanco o ojos verdes, era medio morenito. Lo que pasa es que él tenía un programa en su iglesia para regalarle a los niños huérfanos. Y ahí viene la conexión.
Bueno, este señor fue a Nicea y le dio tremenda bofetada a Arrio. En una imagen que hoy es meme, la tremenda bofetada que le pegó a Arrio, el hereje, el querido Santa Claus. Y en esa ocasión, por eso fue que a Arrio no le permitieron seguir, tuvo que irse y dejó un representante suyo que era así canchanchan de Constantino el emperador, se llamaba Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia entonces comenzó a hacer la defensa del arrianismo y cuando comenzaron a escucharlo, los indiferentes dijeron, esto es una herejía. Y así entonces se pusieron todos de acuerdo en condenar a los arrianos y a los patripacionistas, dos grupos que fueron condenados como herejes en el concilio, después de demostrar con las escrituras que estaban más equivocados que el diablo. Y así se sentó un precedente de poder discutir temas en un concilio. Más adelante van a haber otros concilios para debatir otras herejías. La herejía apolinarista que fue combatida en Constantinopla primero. La herejía nestoriana que se combatió en el concilio de Éfeso. La herejía de los eutiquianos o monofisitas que fue combatida en el concilio de Calcedonia. La herejía monotelita que fue combatida en uno de los concilios bizantinos. Y pese a que estas herejías siguieron existiendo, oigan bien, aún así se les colocó el estigma de que eran movimientos heréticos, independientemente de que hayan triunfado al final algunas de ellas. Por ejemplo, los monotelitas se fueron a Oriente y la mayoría de las iglesias en Egipto terminaron siendo monotelitas. La mayoría de las iglesias en Armenia, en lo que hoy es Irak e Irán, terminaron siendo nestorianas. De hecho, los nestorianos fueron los primeros cristianos truchos que llegaron a predicar en China. Los primeros misioneros chinos eran nestorianos. De hecho, la madre del emperador Kublai Khan, el emperador que recibió a Marco Polo, era nestoriana. Y los arrianos siguieron exitosos, porque tiempo después, Eusebio de Nicomedia, que siguió siendo arriano, como era canchanchan de Constantino, terminó convenciendo a Constantino, y Constantino murió siendo arriano. El hijo de Constantino que le heredó, fueron dos que se separaron, se dividieron el imperio, los dos, uno de ellos era arriano, y patrocinó a este hombre que está aquí, que se llama Ulfilas, a predicarle a las tribus bárbaras de Alemania, predicarles el arrianismo, y esas tribus terminaron siendo arrianas. De hecho, como esas tribus fueron las que invadieron el imperio romano de Occidente, y el imperio colapsó, y surgieron reinos de esas tribus, lo que pasó con Europa es que Europa terminó convirtiéndose en arriana. Cuando el imperio romano de Occidente colapsó, Italia se convirtió en un reino, el reino ostrogodo, y los ostrogodos eran arrianos. Los visigodos que se quedaron con España eran arrianos. Los vándalos que se quedaron con el norte de África eran arrianos. Europa entera y el norte de África fue arriana por mucho tiempo. Por eso Jerónimo decía, el mundo se acostó cristiano y despertó arriano. Los arrianos triunfaron, pero ¿por qué no siguieron? Porque el arrianismo terminó desgastándose, se fue resquebrajando poco a poco las tribus que habían sido arrianas terminaron abrazando la doctrina trinitaria. Dato curioso. Sin embargo, quienes combatieron a todos esos grupos en esos concilios, hoy se les conoce como los padres de la iglesia. Unos verdaderos campeones que en medio de un conflicto político, como representaron muchos de estos marcos heréticos, se la bancaron, tanto en Oriente como en Occidente. De hecho, si puedes pasar la siguiente imagen, vamos a ver algunos ejemplos, no de todos, porque el tiempo no nos da, pero por ejemplo, entre los griegos, Atanasio de Alejandría, Basilio de Cesarea y Juan Crisóstomo fueron héroes que se enfrentaron contra estos marcos heréticos. Y en Occidente tienes a Ambrosio de Milán, a Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, y el más grande de todos, Agustín de Hipona. Todos ellos enfrentándose
textos modelos heréticos. Pero al final todo fue un chasco y un fracaso, porque esta etapa comenzó mal. Comenzó con un emperador imponiendo cómo debía ser el cristianismo. Ese emperador terminó de configurar la estructura, cambió la liturgia, y lo que iba a pasar cuando tú tuvieras a un obispo que asumiera una autoridad casi parecida a la del emperador, era que ese obispo al final iba a querer arrogarse toda la autoridad. ¿El obispo de cuál de las 5 metrópolis? ¿El de Alejandría? ¿El de Jerusalén? ¿El de Antioquía? ¿El de Constantinopla? ¿O el de Roma? Y por eso esta etapa termina con el surgimiento del sistema papal. Y el sistema papal evolucionó justamente por todos estos ademanes que se fueron preparando. Cuando el Imperio Romano cayó por la invasión de las tribus arrianas, el obispo de Roma asumió la figura del emperador y terminó enfrentándose a esas tribus, tratando de salvaguardar la paz de la ciudad que le tocó pastorear. León I comenzó a asumir una función política, y luego de León I vino Gregorio I el Grande, quien terminó, por cierto, de introducir un grupo de marcos doctrinales heréticos, por favor, la siguiente imagen, como fue el caso de la venta de indulgencias y la doctrina del purgatorio. Y todo esto terminó resultando en que el obispo Bonifacio III se proclamase papa en el año 606. Y ese es el año en que nació la Iglesia Católica Romana. Les voy a explicar porque esto es muy importante. Cuando tú naces, primero ha habido un proceso de embarazo, proceso de formación de 9 meses y luego naces. La fecha en que la Iglesia Católica Romana nació fue el año 606, pero el proceso de 9 meses de embarazo fue desde el siglo II. Desde el siglo II, cuando comenzaron a combatir con los gnósticos y comenzaron a tomar cosas de ellos, ahí es cuando inició el proceso de gestación. Y luego todo este proceso de asumir una visión monástica, el tema de la visión política que comenzaron a asumir con la constantinización, cómo cambiaron la estructura, la liturgia, introdujeron la figura de María, etcétera, etcétera. En uno de esos concilios comenzaron a validar el tema de la adoración de las imágenes, todo eso hasta que en el año 606 nace el papado, después de todo un proceso. Con el papado nace la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana es el Papa. Desaparece el papado, desaparece la Iglesia Católica Romana. Y este papado, para poder fortalecerse, tuvo que hacer algo que siempre hará: aliarse con el poder político de turno. Primero con el emperador bizantino y después con el líder de los francos, porque los francos eran una tribu que se estaba convirtiendo pronto en un imperio. Esa tribu de los francos tenía un rey llamado Clodoveo. Clodoveo se hizo católico. Clodoveo tenía después, o los descendientes de Clodoveo tuvieron un mayordomo llamado Carlos Martel, que derrotó a los musulmanes e impidió que Europa se hiciese musulmana. Carlos Martel tuvo un hijo llamado Pipino el Breve. Pipino estableció el reino de los francos, y el hijo de Pipino, Carlomagno, va a ser una figura importante para el desarrollo del poder político del sistema papal. Si quieren saber qué va a ocurrir en esta interesante novela, no se pierdan el próximo episodio. Vamos a un break.